Deciros que espero que os encontréis bien, tanto vosotros como los vuestros. Bueno, en general que espero que pronto podamos volver todos a una situación de relativa normalidad. Dicho esto, os agradezco también vuestra presencia, asistencia a este webinar, y gracias a los compañeros del otro lado del charco por organizar todo esto y ayudarnos a todos también a formarnos un poquito más y a también sacarnos un poquito de quizás un día a día más monótono. Dicho esto, comienzo la presentación. Esta va a ser un poco la agenda que vamos a cubrir. ¿Vale? Cubriremos estos puntos, por qué ventilar, en qué situaciones es necesaria la presurización, normativa de aplicación. Veremos el cálculo de sobrepresión de acuerdo a características constructivas, los distintos tipos de clase. Los veremos todos. Aquí en esta agenda os he dejado los que quizás serían más representativos o más habituales. Luego veremos unos aspectos críticos a considerar en el cálculo y terminaremos con un ejemplo. ¿Vale? Después presentaremos las soluciones que tenemos en SIP para los sistemas de diferencial de presión y por último os mostraremos una pequeña sorpresa en la que estamos trabajando. Entonces, ¿por qué ventilar? A ver, a nivel general, siempre es conveniente dotar a los espacios de una ventilación, aunque sea mínima, ¿vale? Por una cuestión de salubridad. No obstante, en este caso estamos hablando de una aplicación de protección contra incendios y nos fijaríamos en uno de los requisitos de los edificios, que es el de disponer de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. También tendríamos el hecho de que hay que facilitar las labores de intervención para los servicios de bomberos o de seguridad. Y, por supuesto, todos los sistemas que entren en juego digamos, en esta situación deberán ser seguros, plenamente funcionales y efectivos. Entonces, dentro de todo este tipo de sistemas, tendríamos, por ejemplo, los de detección de humo, los de extinción automática o manual, columnas húmedas, columnas secas, protección de estructuras. Y por otro lado, la ventilación, que es en lo que nos vamos a centrar. Y aquí hablaríamos de escaleras y de vestíbulos. Entonces, en función del tipo de edificio y escalera que tengamos, y de esto hay para hablar mucho, pero vamos a dejarlo aquí, el código técnico de la edificación en cada país nos presentaría algunas alternativas para plantear la protección frente al humo. En nuestro caso, hablaríamos de lo que quizás por un tema de similitud de normativas, hablaríamos de lo que se hace aquí en España, pero no dejaremos de hacer alusión a la norma europea general. ¿Vale? A nosotros, en principio, o en resumen, se nos plantean tres opciones. Una de ellas es la ventilación natural, mediante ventanas practicables o huecos que hay abiertos al exterior con una superficie útil de ventilación de como mínimo 1 metro cuadrado en cada planta. Luego tendríamos redes de conductos, que se podrían emplear también de una forma natural, ubicando rejillas en la parte inferior y superior de cada zona de escalera para que se vaya extrayendo el humo por flotabilidad. Y luego, el caso que nos ocupa, que es el sistema de diferencial de presión, conforme a la norma europea 12.000 EN 12.101, parte 6, del 2005. Teniendo en cuenta que es una norma armonizada, todos los países miembros la adoptaron y en este caso nosotros haremos referencia a la versión UNE, que es la norma española en concreto, es por así decir una traducción de la europea, que para los ejemplos que tendremos que mostrar es más fácil referir a figuras en este idioma. Entonces, el objetivo del sistema que plantea esta norma es precisamente el de establecer un diferencial de presión para la seguridad de las personas, la lucha contra incendios y la protección de bienes. Entonces, en cuanto a seguridad de las personas, siempre existe el riesgo de quemaduras, pero donde ponemos el foco es en la inhalación de humo. Recordemos que cerca del 80% de las víctimas mortales en incendios son por inhalación, no tanto por quemadura. ¿De acuerdo? Por eso el sistema está enfocado al control del humo. Ni que decir tiene lo que un buen control de humo puede llegar a hacer por los servicios de intervención o bomberos, ya sea para el rescate de personas o atacar el incendio como tal. ¿Vale? Y podríamos también decir que la protección de bienes es una consecuencia de conseguir las otras dos, ya que lo que estamos haciendo es limitar la propagación de humo a otros espacios del edificio.
Entonces, bueno, y aquí sí, por supuesto, esta característica es inherente a otros aspectos del edificio, como pueda ser la protección de las estructuras. Vale. Entonces, dicho esto, la norma UNE 12101 parte 6 nos presenta dos opciones, dos posibilidades para plantear este diferencial de presión. Tenemos el de presurización, que como su nombre indica, presuriza el espacio a proteger con respecto al de incendio, o despresurización, que lo que hace es actuar sobre el recinto de incendio y lo deja en una presión inferior al del resto de espacios protegidos. ¿Vale? Aquí vamos a cubrir el de presurización, que es el más habitual o el más extendido. No está pasando la diapositiva, cosas del directo, aquí estamos. Entonces, ¿en qué situaciones es necesaria la presurización? Bueno, pues aquí hemos puesto unas imágenes para ejemplo, y diríamos que es siempre en el caso de que la escalera se considere protegida o especialmente protegida. ¿Vale? Entonces, también depende de la tipología del diseño, si así se contempla. ¿Vale? Esto es responsabilidad del proyectista, que siempre se recomienda lance la consulta en caso de duda a las autoridades locales. Entonces, si hablamos de casos concretos, para ponerles nombre, pues tendríamos hospitales, de uso terciario, hoteles, centros comerciales, viviendas, aparcamientos. Y nos basaríamos, como decíamos, en la normativa europea y luego también la local. La aplicación en nuestro caso sería el documento básico de seguridad en caso de incendio, que es el Código Técnico de la Edificación, cuyo punto 11, digamos, de esa exigencia básica, habla de la evacuación de ocupantes. ¿Vale? El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Esto ya lo hemos comentado antes. Y después, el mismo código técnico nos deriva, como decíamos, a esta UNE, concretamente a la parte 6. Entonces, ahora que ya está, por así decir, cubierto lo básico y sabemos si nuestra escalera requiere o no presurización, podemos iniciar el procedimiento de cálculo. Y hablaremos de estos tres puntos destacables y luego veremos el ejemplo. Entonces, aquí lo que veríamos sería una lista de todos aquellos elementos de los que se podría componer un sistema de presurización. ¿Vale? A la derecha tenéis la imagen y a la izquierda la leyenda de lo que representa cada uno de estos puntos. ¿Quiere esto decir que nuestro sistema tiene que tenerlos todos? ¿Tiene que tener todos estos elementos? No, ¿vale? Ni mucho menos. Si bien los sistemas comparten una gran cantidad de características, cada uno es único en cierto modo. ¿De acuerdo? Entonces, habrá veces que, por ejemplo, se requerirá de conductos para la distribución de aire y otras que no. O a veces serán sistemas independientes para escalera y vestíbulo, otras veces será un sistema compartido, como el que vemos en la imagen. Otras veces, bueno, tendremos un poquito de todo. ¿Vale? Esta imagen lo que pretende es ser ilustrativa y hacer de ejemplo. Lo que sí que viene muy bien esta imagen para ilustrar es el hecho de que estamos viendo una aportación desde la zona inferior del edificio, ¿vale? Por esta zona de aquí. Entonces, en caso de que los ventiladores estuviesen ubicados en cubierta, aquí se deberían prever compuertas de control de humo y detectores para el mismo fin. ¿Vale? De este modo, lo que se pretende es que si en caso, por ejemplo, de que hubiese humo saliendo por alguna de estas plantas, a la hora de fluir hacia la parte superior, en caso de que este humo se filtrase dentro del conducto de admisión para el sistema de presurización, el detector lanzaría la señal de cierre de compuerta y entonces quedaría habilitada una segunda compuerta o toma de aire que se ubica generalmente en la fachada opuesta. ¿Vale? Lo ideal es tener siempre un margen de seguridad por lo que pueda pasar. ¿Vale? En el caso de que haya mucho viento y realmente el humo se cuele por las entradas, pues entonces se da orden de apagar el sistema, porque es mejor tener una escalera que no esté protegida o no esté presurizada a tener una escalera que esté llena de humo. ¿Vale? Entonces, a nivel constructivo, también tendríamos, hay algo que es muy habitual, que la gente a veces suele preguntar o duda,
nosotros vemos que muchas veces desde los despachos de arquitectura y propiedad, es algo muy comprensible, se quiere siempre maximizar el espacio útil en los edificios. Y esto suele pasar por una tendencia a reducir el tamaño de los vestíbulos cuando estos están presentes. Y también en ocasiones se prescinde de vías de transferencia o de rejillas por una cuestión estética. Entonces, si bien esto es comprensible, también hay que decir que puede llegar a dificultar el control de presión y, por tanto, la evacuación de ocupantes. Entonces, en este tipo de situaciones hay que ir con un poco de cuidado, ¿vale? Y otra cosa que se debe evitar es la pérdida de prestaciones por proximidad entre la descarga del ventilador o el punto de suministro de aire y las puertas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tuviésemos el ventilador descargando, si aquí hubiese una puerta, junto al número 18, si hubiese una puerta aquí, estaríamos descargando directamente contra la puerta. Y esto lo que hace es, al final, evita que la presión se distribuya de forma uniforme por toda la escalera. Entonces, en función del caso que nos encontremos, no podremos llegar a la prestación que necesitamos y dejaremos la escalera fuera de condiciones de seguridad, ¿vale? Lo ideal, y lo que la norma indica, y también se puede ver en este diagrama, es que debe haber un punto de suministro de aire como mínimo cada 3 plantas, ¿vale? Entonces, aquí lo podéis ver tranquilamente en las distintas. Entonces, dicho esto, ya pasamos a la definición de clases de sistema. La norma 1N 12101 parte 6 establece 6 clases. El sistema de clase A, que es para medios de escape y defensa in situ. Clase B, para medios de escape y lucha contra incendios. Clase C, para medios de escape mediante evacuación simultánea. D, para medios de escape y riesgo de personas dormidas. E, para medios de escape con evacuación por fases. Y F, sistema contra incendios y medios de escape. Entonces, son 6 clases, cada una tiene sus cosas, pero todas tienen un punto común, y es que los cálculos se realizan por criterios. Y estos criterios son 2. Uno, criterio de flujo de aire o de caudal, y el criterio de diferencial de presión. Entonces, si vamos al clase A, que podríamos decir que es muy habitual para edificios de viviendas, veríamos aquí los 2 criterios que comentaba, de flujo de aire y de diferencial de presión. En el criterio de flujo de aire, como también se puede ver en la imagen, lo que se pretende es conseguir, cuando la puerta está abierta, es decir, la gente empieza a salir, tener una velocidad de paso de aire por la misma de 0,75 metros por segundo como mínimo. Entonces, la condición es que se tiene que abrir la puerta número 1 y el resto de puertas se mantienen cerradas. Luego tendríamos el criterio de diferencial de presión, que en este caso serían 50 pascales entre escalera y vestíbulo, como podéis ver en la imagen inferior, ¿vale? Y como condición se indica que la salida de aire del vestíbulo a la planta está abierta, es decir, tendríamos aquí este punto 3 en el que tendríamos una abertura al exterior, y el resto de puertas de la escalera presurizada estarían cerradas. Entonces, antes de pasar a la siguiente clase, me gustaría decir que con lo que se cuenta en todas las clases es con un caudal que fluye a través de grietas y, bueno, resquicios o aberturas que pueda haber alrededor de las puertas que eviten la entrada del humo, ¿vale? Entonces, hay que decir que a veces nos olvidamos un poquito, o no, hay gente que no acaba de comprender el significado de este objeto 3, esta abertura al exterior. La cuestión es que si una vez empezamos a presurizar la escalera, si esta presión que se está generando, presión positiva, no tiene por dónde escapar, una vez llega al recinto, al final, por una cuestión de tiempo, todas las zonas acabarán quedando a una presión muy similar. Y entonces no habrá nada que frene el avance del humo una vez se abran las puertas. Por eso siempre debemos considerar una abertura al exterior en la planta incendiada. Esto a veces puede ser una rejilla que se abra de forma automática, puede ser ventilador, pueden ser muchas cosas. Y en otras ocasiones también es verdad que se considera que estas estancias estarían dotadas de una ventana y que en el caso de incendio de esta ventana, pues cerca de esta ventana, a partir de 200 grados el cristal podría romper. Y por tanto, automáticamente en la zona de incendio ya tendríamos una abertura al exterior, ¿vale?
Lo que sí que hay que tener en cuenta es el efecto del viento, sobre todo cuando se trata de soluciones de, digamos, de ventilación natural para la escalera. No es realmente el caso que nos ocupa, pero no está de más decirlo. Entonces, si pasamos al clase B, podríamos decir que puede ser, por ejemplo, un ejemplo típico es también para viviendas con vestíbulo en el que los servicios de intervención requieran poder actuar. ¿Vale? Entonces aquí los criterios son los mismos, pero los valores objetivo son diferentes. El criterio de flujo de aire pasa de ser de 0,75 metros por segundo a ser de 2 metros por segundo a través de la puerta abierta. Y no solo esto, sino que además, como podemos ver en la imagen, estamos hablando de dos puertas en serie abiertas, aquí es donde tiene que fluir esa velocidad de aire, pero también estamos contando con otra puerta abierta, un hueco de ascensor y una puerta de salida abierta en simultáneo. ¿Vale? Por lo tanto, los caudales que pudieran derivarse de una aplicación tipo clase A o clase B son diametralmente diferentes. Y por otro lado, tendríamos el criterio de diferencial de presión, que aquí lo que tendríamos es 50 pascales entre, igual que en el clase A, entre el recinto presurizado y el área de alojamiento. Después tendríamos una presurización de 45 pascales entre el vestíbulo y el área de alojamiento. Y en este sentido, el resto de las puertas también quedarían cerradas. ¿De acuerdo? En cuanto al clase C, suele aplicarse a aparcamientos o también en edificios de oficinas. Entonces, una vez más, tenemos un criterio de flujo de aire de 0,75 metros por segundo a través de puerta abierta, igual que teníamos en el clase A, que sería esta imagen de aquí. El resto de puertas estarían cerradas. Tendríamos el criterio de diferencial de presión de 50 pascales entre escalera y vestíbulo, igual que en el clase A, ¿vale? El resto de puertas estarían cerradas. Y habría que presentar aquí un nuevo jugador, ¿vale? Que es el diferencial de presión de 10 pascales entre escalera y vestíbulo cuando la puerta de salida del edificio está abierta. Entonces, al aparecer este criterio, cambia todo. ¿Vale? Hay que decir también que hay lugares en los que se prefiere incluso hacer caso omiso a esta parte del cálculo. Esto ya depende mucho del proyectista, depende mucho de la autoridad local y más adelante veremos en el ejemplo de cálculo lo que comportan estos 10 pascales. En este sentido, yo no estoy diciendo que no se deba aplicar ni mucho menos, simplemente digo que podéis veros en la situación de que alguien os llame exagerados por aplicarlo. ¿Vale? Veréis por qué. Entonces, aprovecho también para comentar que a veces nos llegan consultas sobre la diferencia a la hora de aplicar clase A o clase C. Entonces, la clase a considerar de inicio siempre es un criterio del proyectista. ¿De acuerdo? Esta norma está sujeta a interpretación, no es tan taxativa. Entonces, se recomienda siempre, en caso de duda, consultar y acordar el tipo de clase a considerar con las autoridades locales. ¿Vale? Entonces, digamos que habiéndonos quitado esto del medio, entre clase A y clase C, podríamos decir, si estuviésemos en un edificio de viviendas, antes hemos dicho que el clase A puede ser perfectamente aplicable para viviendas. Ahora bien, si este edificio tuviese aparcamiento, entonces aquí es donde nos encontraríamos en un cruce. Y aquí tendríamos que ver si nuestra escalera es independiente para viviendas, si tenemos una escalera adicional para el aparcamiento y estas no están comunicadas, entonces tenemos un sistema clase A para viviendas y un sistema clase C para el aparcamiento. Si tenemos, en cambio, una misma escalera que lleve, por ejemplo, de planta 7 a planta -3, pues entonces se aplica el más desfavorable y consideramos clase C, con todo lo que ello comporta como veremos luego. Si pasamos al clase D, este sería habitual para, por ejemplo, para hoteles y también salta la duda, ¿no? Oye, si estamos hablando de que hay un riesgo de personas dormidas, en las casas también hay personas dormidas. Dices, sí, pero en las viviendas
el riesgo de personas dormidas es menor al de, por ejemplo, un hotel, ya que se contempla que en el clase A las personas están familiarizadas con su entorno, conocen las vías de evacuación porque al final no dejan de estar en su casa. Ahora bien, en un hotel todos tenemos en la habitación, no podemos tener en la habitación o en el pasillo el plano de evacuación, pero no tenemos por qué tener tan claro cómo salir de allí en caso de incendio, y menos si consideramos digamos, la situación de histeria colectiva y nervios a la que todos nos podemos ver sometidos en una situación como esta. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hay que prestar atención es el hecho de que la gente podría no estar familiarizada con el edificio y, por lo tanto, se espera que la evacuación se dilate un poquito más, ¿vale? Se tarde un poco más. Entonces, aquí, igual que en el clase C, también tenemos el criterio de los 10 pascales. Lo que pasa, aquí el cambio que tenemos es que si en el clase C teníamos una puerta abierta, aquí tenemos dos. Y, por tanto, el caudal a considerar por puerta abierta, ¿vale? Si queremos conseguir esta velocidad, el caudal que tenemos que aportar es mayor. Los 50 pascales siguen siendo los mismos porque todas las puertas están cerradas. Y el criterio es de los 10 pascales, volvemos otra vez a tener dos puertas con el consecuente aumento de caudal. Entonces, para sistemas de clase E, aquí es donde se contempla la evacuación por fases, como decíamos antes. Y, por tanto, suele ser muy apropiado para edificios de oficinas o espacios de coworking que tengan equipos de vigilancia o equipos de gestión de incidencias, ¿vale? En los que pues, haya unos protocolos que se deban seguir y se dicte a la gente, se especifique a la gente cuándo y cómo deben salir y en qué orden. Entonces, esto suele darse mucho, entre otros, en edificios de gran altura, ¿vale? Evidentemente, también puede ser aplicado a hospitales, por ejemplo. Entonces, que sea aplicable o no esta clase, para algunos, por ejemplo, en el caso de los hospitales, es algo que siempre se puede consultar con la propiedad o la persona que haya proyectado el edificio en general, ya que este tipo de edificios o usos acostumbran a tener planes de autoprotección. Pues en esto siempre se detallan los procedimientos de evacuación. A partir de aquí veremos si aplica un tipo de clase o aplica otro. ¿Vale? Como decíamos antes, en caso de duda, siempre lo mejor sería consultar con las autoridades. ¿Vale? Entonces, como decíamos aquí, volvemos a sumar otra puerta a los criterios y ya nos vamos al clase F. Entonces, el clase F, por lo menos en España, constructivamente no se suele dar. Hay algún caso, pero no es tan habitual. Los requerimientos suelen ser muy elevados y se suele tratar de evitar que se le tenga que asignar esta clase. Como podéis ver, aquí también se empieza a jugar con ascensores específicos para emergencia, vestíbulos de independencia, dos criterios de flujo de aire, ¿vale? Aquí, por ejemplo, como podéis ver, antes teníamos o 0,75 o 2 metros por segundo. Aquí tenemos la necesidad de aplicar dos criterios en simultáneo. Por un lado, 2 metros por segundo considerando varias puertas abiertas. Después, para la parte de vestíbulo y recinto, 1 metro por segundo con varias puertas abiertas. Y en el criterio de diferencial de presión empezamos a tener, pues otra vez, 50 pascales entre ascensor y área de alojamiento, entre escalera y área de alojamiento también, y ambos lados de las puertas cerradas entre cada vestíbulo y alojamiento 45 pascales. Entonces, el control de la ventilación para este tipo de situaciones se complica bastante y se suele tender a tratar de evitar que se le tenga que aplicar. Entonces, de cara a lo que sería a la consideración del cálculo, ahora que ya hemos visto el tipo de clase, nos centramos un poco en las fórmulas que habría que aplicar según norma, que serían para el criterio de flujo de aire, es un cálculo de caudal. Cogemos el valor objetivo de velocidad, sea 0,75, 1 o 2 metros por segundo, y el área del espacio por el que tenga que salir este aire. Sea una puerta, sean dos, pues se van sumando las áreas. En el criterio de diferencial de presión, también se hace el cálculo de caudal a través de esta fórmula que podéis ver aquí. Entonces sería 0,83 por el área de fugas y multiplicado también por el diferencial de presión que queremos conseguir, elevado a, pues, 1 entre R, que R sería un índice en función del tipo de rendija que estamos teniendo. Entonces, en la norma,
existen tablas para calcular la fuga de aire en puertas, ventanas, paredes, suelos, etcétera, etcétera. Y luego hay coeficientes que se deberían aplicar, coeficientes de seguridad. Estos coeficientes lo que pretenden es dar un grado de seguridad adicional al cálculo para cubrir fugas que puedan no estar previstas, como podría ser un 50% adicional en el caso de puertas cerradas, que como decíamos antes, pues bueno, claro, si yo tengo fugas adicionales entre puertas, ventanas o paneles que haya, o paredes o suelos, gritas que pueda haber, todo esto me genera una serie de pérdidas. Entonces la norma te indica que puedes utilizar este factor para cubrirlas de una forma relativamente rápida. Y luego tendríamos un factor de seguridad adicional para cubrir las fugas que pueda haber en los conductos. Al final no todos los conductos son estancos y siempre puede haber algún sitio por donde escape algo de aire. Pues en este caso se nos indica que deberíamos contemplar un 15% adicional. Entonces, otro tipo de requerimientos que puede haber son, por ejemplo, pues que los sistemas tienen que ser operativos dentro de los 60 segundos posteriores a la detección de humo. ¿Quiere decir que el sistema tiene que alcanzar su prestación en 60 segundos? No, lo que quiere decir es que tiene que poder reaccionar, es decir, la señal tiene que llegarle 60 segundos después como tarde de que se haya detectado, ¿vale? Esto es un enlace entre el sistema de ventilación, de presurización, y el sistema de detección de incendios. Eso también se hace para evitar en algunos casos falsas alarmas, ¿vale? Hay veces que se aplica un retraso al sistema de detección para verificar que realmente hay un incendio y entonces dejar paso a los sistemas de ventilación. Esto no es exclusivo para sistemas de diferencial de presión, esto aplica también en casos como puedan ser atrios, aparcamientos. Hay veces que el margen de tiempo es mayor y hay veces que incluso se requiere de una comprobación visual o in situ que puede llegar incluso a sobrepasar el minuto. Pero bueno, es poco habitual. Y luego a partir de aquí, todos estos cálculos también obedecen a la necesidad o al criterio o requisito de que la apertura de la puerta para poder salir, ya sea del recinto en incendio, acceder al espacio seguro o salir del edificio, la apertura que se tenga que hacer no debería superar los 100 newtons. ¿Vale? A través de esta fórmula se puede ver. Aquí se está contemplando ya que habría incluso un ligero margen de tolerancia, quizás un diferencial de presión mayor a los 50 pascales, quizás 60 en este caso, ¿vale? Y aquí aparecería este número. Entonces, consideraciones que podríamos hacer para este ejemplo de cálculo que presentamos. Pues, bueno, tendríamos en este caso un edificio, una escalera de 5 plantas. Pongamos que es una escalera de evacuación para unas oficinas y se le atribuye clase C. Entonces, aquí pues vemos que tenemos 16 metros de altura de escalera, una puerta en cada planta, que abren todas hacia el espacio presurizado, excepto la salida, ¿vale? Esto quedaría ejemplificado en esta imagen de aquí. Todas abren desde el recinto hasta la escalera y la de salida del edificio es hacia fuera de la escalera, ¿vale? Todas las puertas, para este ejemplo, se considerarían de iguales dimensiones, de 0,8 por 2,1, y en total contaríamos con este área libre de paso de aire por cada puerta. Entonces, como veíamos antes, si estamos considerando un clase C, pues vemos que tenemos que considerar 3 tipos de cálculo. Consideramos 2 de criterio de diferencial de presión y 1 de flujo de aire. En el de diferencial de presión tenemos las 2 hipótesis que comentábamos. Puerta cerrada, bueno, todas las puertas cerradas, 50 pascales, y aquí entonces lo que hacemos es calcular el área de fuga. Tenemos en total, pues bueno, 4 puertas que abren hacia el espacio protegido y una puerta que abre hacia afuera. Pues contamos el área de las 4 puertas aquí y la puerta de salida aquí y multiplicamos por un coeficiente que hemos comentado antes que está dentro de las tablas de la norma, que en función de si la puerta abre hacia adentro o hacia afuera del espacio protegido se le atribuye un coeficiente u otro. Entonces, este sería nuestro área de fuga total para puertas. Luego tendríamos el cálculo de caudal, que entonces tenemos el 0,83 que decíamos antes, por el área de fugas que acabamos de calcular, por los 50 pascales de diferencial de presión que queremos mantener, elevado a un medio.
En este caso, R es 2 por el tipo de puerta. Y entonces tendríamos un caudal para puerta cerrada de 0,35 metros cúbicos por segundo. Pero hemos comentado antes que había que aplicar una serie de coeficientes de seguridad. Entonces, cogemos este caudal y lo multiplicamos por 1,5 para fugas no previstas en el edificio, ya sean grietas, aberturas, resquicios entre puertas, y luego, a partir de aquí, el 15% adicional para las fugas de conductos. Entonces, el caudal nos pasa de 0,35 a 0,61 metros cúbicos por segundo, que al cambio son unos 2.200 metros cúbicos hora. Después haríamos el criterio de diferencial de presión de 10 pascales, que es en el que contemplábamos, como veíamos en las diapositivas anteriores, que están todas las puertas cerradas excepto la de salida. Entonces aquí contemplamos que nuestro área de fuga pasa a ser de 4 puertas cerradas que abren hacia el espacio presurizado y la puerta de salida que pasa a estar completamente abierta. Entonces su área de fuga es su propia área, el área de la puerta. Y aquí ya pues vemos que el área de fuga es sensiblemente superior al del caso anterior. Nuestro caudal, siguiendo el mismo cálculo, se convierte en 4,51 metros cúbicos por segundo y si consideramos los coeficientes nos vamos a 5,19, que se convierten al cambio en 18.700 metros cúbicos hora. Entonces, ya estáis viendo la diferencia que hay entre aplicar o no aplicar este criterio. Entonces, nos queda todavía el criterio de flujo de aire. Pues bueno, cogemos el área, en este caso, como tiene que ser, es un criterio de flujo de aire a través de puerta abierta. Pues cogemos el área de la puerta, cogemos la velocidad que queremos conseguir, multiplicación, y tenemos un caudal de 1,26 metros cúbicos por segundo. Aquí no se aplica el coeficiente de puertas cerradas porque ya no estás intentando quizás sobrepresionar tanto la escalera, porque al tener un área de fuga tan grande, en comparación con lo que serían las puertas cerradas, digamos que es negligible y no se aplica el resto de fugas a través de grietas o techos, porque no se puede mantener un diferencial de presión suficiente como para que valga la pena. Entonces, únicamente se contempla el de la red de conductos. Y aquí tendríamos un caudal resultante de 5.000 metros cúbicos hora. Entonces, aquí es donde vuelvo al caso en el que alguien os pueda decir que os estáis pasando de seguridad o os estáis pasando de caudal por haber considerado los 10 pascales. ¿Por qué? Pues porque antes la gente pasaba de tener un caso de seleccionar un ventilador para su caudal mayor, que son 5.200 metros cúbicos hora, y pasamos a necesitar pues 18.700. Claro, la cosa cambia bastante. A nivel kilovatios, la cosa cambia. Pero si dejamos de lado esto, el conducto que hace falta para mover 18.000 o 19.000 metros cúbicos hora y el que hace falta para mover 5.000 también son bastante diferentes. Entonces, no solo un tema de ahorro inicial, sino también de metros cuadrados útiles de la propia instalación. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos llevar a cabo el cálculo de los 3 criterios, se presenta a autoridades y las autoridades ya pueden determinar si es aplicable o no es aplicable este criterio. En principio debería estar claro y se debería aplicar, pero todos nos hemos encontrado casos, o quizás ubicaciones, digamos, ciudades o autonomías concretas en las que se indica que no es necesario. Bueno, entonces esto ya a conciencia de quien considere. ¿Vale? Si hacemos una pequeña tabla resumen, y ahora veréis por qué hay otros 2 casos contemplados, tendríamos que para nuestro sistema de clase C, nosotros seleccionamos el ventilador para el caudal mayor, en este caso 18.700 metros cúbicos hora. Entonces digo, bueno, oye, ¿y qué pasaría si yo en vez de clase C hubiese considerado un clase A? Porque, total, en este edificio, pongamos que no hay aparcamiento, puedo aplicarlo igualmente y no pasa nada. Bueno, pues entonces el criterio de puerta cerrada de diferencial de presión 50 pascales es el mismo, el criterio de 10 pascales ya no aplica, porque en clase A este criterio no está, y el de 0,75 metros por segundo se mantiene porque es el mismo caso. Entonces aquí ya pasamos a tener un valor significativamente inferior, como decíamos. Y para rizar el rizo, supongamos que estamos en un clase B. Supongamos. Entonces, una vez más,
el criterio de 50 pascales te resulta en el mismo caudal, y pasamos a tener la friolera de casi 37.000 metros cúbicos hora para el criterio de 10 pascales. Hemos prácticamente doblado el caudal con respecto a clase C, que ya triplicaba el de clase A. ¿Vale? También podemos ver que el caudal de 0,75 metros por segundo para puerta abierta, aquí estamos viendo que también hay una diferencia, ¿vale?, de 10.000 contra los 5.200 que teníamos antes. En este caso, como hemos dicho antes, el clase D contempla una puerta más abierta en el criterio de flujo de aire. Por tanto, esa puerta más pues acaba viéndose reflejada aquí y tenemos el doble de caudal. Una puerta más, doble de caudal en este caso. ¿Vale? Entonces decimos, bueno, pues oye, si realmente hay que aplicar los 10 pascales, se aplican y se acabó. Y no pasa nada. Al final, esto tiene que ser un sistema para la seguridad de las personas. ¿Vale? Yo creo que no se debería hilar corto en este tipo de situaciones. Pero esto al final ya, como digo, es a criterio del proyectista, pero también a criterio de la propiedad. La propiedad del edificio o el explotador es el que también tiene que determinar qué grado de seguridad quiere atribuirle a su instalación, siempre y cuando también se llegue a un acuerdo con las autoridades locales. ¿Vale? Entonces, ¿termina aquí la cosa? No. Quedémonos un momento con el clase D y veamos que, como hemos dicho, sí, el equipo tiene que poder suministrar casi 37.000 metros cúbicos hora, pero también tiene que ser capaz de reducir este caudal a 2.200. Y aquí es donde vamos a explayarnos un poquito más. Si hacemos un resumen y nos quedamos con el clase D, que hemos visto que sería el más crítico, tampoco sería tan raro que alguien plantee una clase y desde autoridades se le diga que plantee otra. Pues bueno, ya tendríamos el cálculo hecho y decimos, bueno, pues el método de los 10 pascales me da el caudal mayor, yo selecciono el ventilador para casi 37.000 metros cúbicos hora, lo que significa que cuando vaya el ventilador a su máxima velocidad, pues al 100%, en algunos casos será 50 hercios, en otros casos será 60 hercios, pues tendrá que darme esta capacidad. Después, si contemplo la posibilidad de puerta abierta, que es otro de los escenarios que tendré durante una evacuación, tengo que reducir a 10.000 metros cúbicos hora, lo que significa que el variador pasará del 100% al 28%, es decir, alrededor de 14 hercios. ¿Vale? Aquí, 14 hercios ya empieza a ser hasta cierto punto el límite en el que se podría garantizar una buena operación del conjunto ventilador variador de frecuencia. ¿Vale? ¿Quiere decir que no se puede? No, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay una serie de recomendaciones mecánicas que, dependiendo del caso, pues requiere que no se baje de una frecuencia concreta. ¿Vale? 14 hercios ya está, para algunos casos, pasada la línea roja, que generalmente se establece en 20 hercios. Habrá veces que serán 10, veces que serán 15, veces que serán 20. Lo más habitual es 20. Aquí ya estamos en 14, ya estamos cerca ya estamos dentro de un cierto peligro, pero todo se puede solventar y en este caso nuestros sistemas pueden llegar a 14 hercios sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Que nuestro caudal para 50 pascales a puerta cerrada nos exige 2.200 metros cúbicos hora. Es decir, el variador tiene que bajar hasta el 6%, que serían 3 hercios. Esto ya empieza a ser, ya es delicado. Aquí ya la línea ya no la ves, ya te has ido bastante. Entonces, dices, oye, ¿cómo puede ser que la norma me pida un abanico de prestaciones tan grande que yo no pueda hacerlo con un ventilador y un variador de frecuencia? Y bueno, por un lado sí que se puede, se pueden añadir sistemas al sistema de control, como por ejemplo frenos para el ventilador, recuperadores de inercia, una serie de cosas que te ayuden a compensar estas carencias, ¿vale? O la necesidad de tener un abanico tan grande. ¿Qué pasa? Que la norma lo que indica es que si se va a utilizar un sistema de caudal variable, este tiene que ser capaz de fluctuar a una velocidad concreta. En este caso, da un margen de tiempo y te dice que
en el momento que tú cambies digamos, de estado, por ejemplo, de puerta cerrada a puerta abierta, el sistema tiene que reaccionar y alcanzar el 90% de las prestaciones en un máximo de 3 segundos. Entonces, hay veces que en función de la inercia que tenga este ventilador, si estamos hablando de un ventilador de gran tamaño y estamos operando al 100%, si de repente se cierran todas las puertas, se generará un exceso de presión dentro de la escalera. Durante un tiempo, la escalera estará por encima de los 50 pascales, incluso por encima de un cierto margen de seguridad de 5 o 10 pascales más. ¿Vale? Entonces, ese ventilador no va a dejar de girar por sí solo. Entonces, aquí una de dos. O se instalan componentes adicionales para el control, lo que uno hace que la instalación sea más sofisticada o un poco más compleja, incrementa el coste, pero bueno, está ahí. La otra opción, ¿vale? Y es que este, como decíamos, es un requisito que difícilmente se puede conseguir con un ventilador, a no ser que se hagan una serie de cosas que ya he comentado. La norma, para estos casos, también contempla el uso de compuertas de sobrepresión, que se abren cuando la diferencia de presión supera los 50 pascales o, en definitiva, la presión a la que se haya calibrado dicha compuerta. Entonces, si recordáis, antes habíamos mostrado una diapositiva. Voy a ver si la encuentro en tiempo récord, cosas del directo. ¿No me va a dejar? ¿No? Bueno, tendré que ir para atrás poco a poco, ya lo siento. Aquí. De la compuerta que estoy hablando es esta de aquí, que es el segundo elemento que marca el caso típico. Compuertas de sobrepresión configuradas para funcionar a 60 pascales máximo dentro del recinto de la escalera. Es decir, si tuviésemos un ventilador que no sea capaz de frenar o un equipo de control que no sea capaz de frenar en 3 segundos y pasar de 50 hercios a 3, a 64 y pico, entonces sería muy recomendable instalar una compuerta de sobrepresión tagada a la presión de consigna, 50 pascales, por ejemplo, para ayudar a que cuando el equipo tenga que reducir, pues esa acumulación de presión escape a través de esta compuerta. La otra opción, y aquí ya me vuelvo a donde estábamos antes, la otra opción es decir, bueno, pues yo lo que puedo hacer es, tengo este abanico, pues entonces, si yo estoy viendo que para llegar a mi prestación o que estoy cruzando la línea de los 14 hercios, puedo decir, bueno, pues lo que yo puedo hacer es dar la compuerta para el excedente de caudal que yo considero que no soy capaz de manejar. ¿Vale? Siempre hay un grado de seguridad del que no quiero bajar, pues habrá proyectistas o ingenierías que se fíen más de una compuerta de sobrepresión tarada a una presión de consigna y habrá otros que prefieran frenos para el sistema de control. Esto ya en función de lo que cada uno prefiera, aquello con lo que cada uno se sienta más cómodo. ¿Vale? Lo que me gustaría no me hubiese gustado, es indicar que simplemente se selecciona un ventilador para caudal máximo y a correr, porque luego se intenta llegar a la presión mínima, a la presión de 50 pascales de consigna y luego todos son problemas en la instalación o cosas que no estaban contempladas. ¿Vale? Siempre recomendamos que se tenga en cuenta este tipo de compuerta o que se sofistique un poquito más el sistema de control y se añada el freno. Entonces, para continuar con el tema de las compuertas, aquí os dejo un extracto de la norma en la que esto se indica. ¿Vale? Y os subrayo el punto que indica que si se permite que se produzcan presiones excesivas en el espacio protegido, puede ser difícil o incluso imposible abrir las puertas de acceso al acceso seguro. Entonces, para impedir que el nivel de presurización sea excesivo, se prevén las compuertas que hemos dicho antes, ¿vale? Que pueden ser compuertas de mariposa, balanceadas de forma que abran solo cuando la presión sea superior. También se puede utilizar una compuerta con sensor de presión o también, que sería el caso que, por ejemplo, trabaja Soler y Palau, que sería pues, utilizar un sistema de control a través de sensores de presión y variadores de frecuencia que permitan modular
los caudales de aire aportado o extraído para mantener los valores prefijados. Pero como decíamos, habrá casos en los que el abanico de prestaciones será demasiado grande y entonces nosotros recomendamos el uso de compuertas por lo que pueda pasar. ¿Vale? Y aquí también tenéis el otro punto que comentábamos, en el que se indica que si estamos utilizando ventiladores de caudal variable, entonces el sistema debería ser capaz de satisfacer como mínimo el 90% de los requisitos en los 3 siguientes segundos a la apertura o cierre de una puerta. Y deja de forma muy clara que si esto no se puede cumplir, entonces el sistema no se deberá utilizar. ¿Vale? Entonces, soluciones que plantea Soler y Palau para los sistemas de diferencial de presión. Pues bueno, por un lado, tendríamos la solución para vestíbulos, que sería una sonda de presión, y luego nuestro control EcoBat con un ventilador monofásico como podría ser el TD-Mix. A partir de las señales de la sonda, el control regula la velocidad de operación del ventilador y mantiene los 45 pascales que haya que mantener dentro del vestíbulo. Es una solución aislada para vestíbulos que funciona muy bien, de instalación muy sencilla y en general no nos consta que haya habido problemas, que no quiere decir que no los haya habido, pero por lo menos no nos constan y eso nos hace felices. Y luego, por otro lado, ¿vale? La de antes era una solución que lleva bastantes años en nuestro portfolio. Aprovecho para presentaros los nuevos kits de presurización para escaleras que están a puntito ya de salir del horno. Se llaman PDS Control, de sistemas de presión diferencial, tal como indica la norma, y PDS Control Dual, para tensiones de trabajo, ya sea, por ejemplo, monofásico 230 o trifásico 400 volts. ¿Vale? La salida siempre sería trifásica. Entonces, el control dual está desarrollado para que se puedan utilizar ventiladores, ya sea en serie o en paralelo, pero no en simultáneo. Estos son para sistemas en los que se requiera un ventilador de reserva, tal como indica la norma. ¿Vale? Nos dice que donde los equipos del sistema de presión diferencial suministren aire a presión a la única vía de evacuación de un edificio, entonces se deberá prever un ventilador de reserva completo con su motor. Entonces, lo que nosotros hacemos con el PDS Control Dual es, en caso de incendio, pues bueno, si tenemos una única vía, el sistema activa el ventilador principal y en caso de que este ventilador principal fallase, otorgamos un grado de seguridad adicional y automáticamente pasa a activarse el siguiente ventilador. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste o qué características tiene el cuadro PDS Control y PDS Control Dual? Para empezar, tiene 3 modos de operación. El primero es automático y es un control mediante sonda de presión y variador de frecuencia. Entonces, a partir de aquí, si se detecta incendio, el cuadro lo que hace es, primero hace una lectura de la sonda de presión. Como el diferencial de presión será muy bajo, activará el ventilador a su máxima capacidad hasta que se llegue a la presión de consigna de los 50 pascales puerta cerrada. Si la gente es muy rápida y ya empieza a abrir puertas, pues entonces irá a buscar el caudal máximo para poder proporcionar esos 0,75 o 2 metros por segundo o 10 pascales a través de las puertas abiertas. ¿Qué más tiene esto? Pues tiene un segundo modo, que sería la activación manual. En este caso, hemos dotado al equipo de 2 consignas de velocidad, que serían velocidad mínima y velocidad máxima. La velocidad mínima iría a atacar a la velocidad necesaria para mantener los 50 pascales, que hemos visto que siempre será el caudal mínimo necesario. Entonces, una vez la programación está terminada, el variador activará, si se selecciona la velocidad mínima, llegará a la velocidad baja, que pueden ser, por ejemplo, 15-20 Hz. Y luego, en caso de necesidad, se puede activar una velocidad máxima que sea la de 50 o 60 Hz en función del país en el que se instale el equipo. ¿Por qué resulta interesante este control manual? Resulta interesante por 2 motivos. El primero, quizás más importante, es que estamos proporcionando a los servicios de intervención
un control manual del equipo que ignore completamente cualquier señal externa que pueda venir. Es decir, si de repente aparecen rebotes de señal por la centralita de detección, si aparece cualquier tipo de corte de lo que sea, esto permite al bombero a la persona que vaya a efectuar rescates o manipulación de este equipo indicar qué velocidad es la que quiere mantener. En caso de duda de que haya personas que puedan estar atrapadas, pues esto lo que puede hacer es utilizar la velocidad baja de consigna de 50 pascales para garantizar que las siguientes personas que vayan a rescatar ocupantes no se encuentren más de 100 newtons en la puerta. Y esto, pues, es perfecto. Por otro lado, si quieren luego hacer una labor de limpieza del humo residual de la escalera, pues entonces pueden activar la velocidad máxima para hacer esta limpieza en un tiempo menor, ¿vale? Para devolver el servicio a las condiciones de estado normal, dentro del destrozo que pueda haber habido durante el incendio. Y por último, tendríamos el modo off, en el que, pues a partir de aquí ya directamente se detiene el sistema y también ignora cualquier señal que pueda haber. Si por un tema de seguridad es más conveniente apagar el sistema, pues entonces se apaga y listo. Y independientemente de lo que diga la sonda de presión o de lo que pueda decir la centralita de incendio, si los servicios de intervención consideran que es más oportuno detener la ventilación, la detienen y se acabó. ¿Vale? No obstante, evidentemente, todo tiene sus riesgos, entonces para esto hemos dotado al cuadro de este cambio de modo, este cambio de posición, sea posible únicamente mediante la llave que se proporciona con el mismo. Y ya la propiedad decide qué hacer con esta llave. Si no se quiere utilizar este tipo de control, este tipo de cambio de modo, siempre puede ubicarse un interruptor seccionador para corte general del suministro y entonces el sistema se apagaría igualmente, ¿vale? Este selector está aquí principalmente para ayudar a los bomberos durante las labores de intervención y poder detener el sistema en una única caja, sin tener que requerir elementos adicionales. Por otro lado, también es muy interesante esto para las labores de puesta en marcha, las pruebas que se quieran hacer. Al final, el no tener que estar recurriendo a simulaciones o puentes del cableado interno, pues bueno, con un simple selector ya podemos ir haciendo todas las pruebas que necesitemos para ver si cubrimos o no cubrimos las necesidades del sistema o si queremos ajustarlo un poco para las fugas que puedan no haber sido previstas. Dicho esto, tendríamos también 4 pilotos de estado, que sería uno que indica, el verde, que indica que el sistema de control, el PDS control, está operativo y puede responder en cualquier momento. Uno blanco para indicar si el ventilador está en marcha o no. Uno amarillo de fallo y uno rojo de que se ha activado el modo incendio. Entonces, si hay cualquier tipo de fallo en el equipo, ya sea un fallo en lecturas de sonda, un fallo en el variador o un fallo en el propio ventilador, pasaremos de estar OK a tener un fallo. Y a partir de aquí, pues bueno, ya tenemos intuitivamente algo que nos dice que nuestro sistema no está OK. No es simplemente una consigna de que el equipo está alimentado y ya está. Nos indica si hay algo que pasa y si deberíamos actuar sobre ello. Por otro lado, en el caso de que dejemos el selector de modo en on o en off, también nos indicará el fallo porque le estamos dando a entender a la persona que lo manipula que ese sistema no está listo para operar. Es decir, si entra una señal de incendio, el sistema la ignorará. Porque tú, como operario, mediante una llave de consigna le has dicho que no opere, que tú quieres una operación manual o un modo off. Por esto, la llave solo puede retirarse en el modo auto, para una doble seguridad. ¿Vale? Entonces, también hemos incluido unas salidas para monitorización del estado del cuadro. Si el cuadro está OK o no está OK, hemos previsto unas maniobras internas para que desde una sala de control, si se estima conveniente, pues se pueda saber en todo momento en qué estado se encuentra el equipo. Adicionalmente, tenemos una maniobra integrada para la ventilación remota de salubridad. Tenemos mucha tendencia todos a dejarnos la puerta abierta del aparcamiento, a ponerle una cuña para que sea más fácil abrir, etcétera, etcétera. Pues bueno, para todos los casos en los que se pueda colar polución de otras estancias o porque simplemente queremos hacer una ventilación de salubridad, porque nunca está de más ventilar la estancia, pues tenemos una consigna
que responden incluso en modo automático a una necesidad o a una programación horaria de ventilación. Por ejemplo, pues todos los días a las 5 de la tarde se ventilará la escalera durante 5 minutos. Esta consigna ataca a la velocidad mínima y a partir de aquí pues tenemos una hora de ventilación en la escalera que durará el tiempo que estimemos conveniente. ¿Qué pasa si mientras está la ventilación de salubridad encendida, si llega una señal de incendio? Pues automáticamente el cuadro prioriza la señal de incendio, apaga los equipos y se activa para buscar el nuevo punto de trabajo, ya sean los 50 pascales, los 10 pascales, los 0,75, 1 o 2 metros por segundo que debamos conseguir. Entonces, fuera de esto, ya nos iríamos a cosas internas del variador. Por ejemplo, aquí tenemos un modo de incendio en el que se inhiben todo tipo de protecciones. Es decir, si el ventilador está consumiendo más de lo que debería, pues oye, lo sentimos mucho, pero seguirá operando hasta que reviente el ventilador, porque prima la vida de las personas. No podemos permitirnos que el ventilador se apague. En el caso del PDS control dual, como tenemos dos equipos, en caso de detectar algo como esto, pues activaría el segundo ventilador. Después también tenemos comunicación mediante protocolo Modbus Serie. Bueno, pues si queremos conocer el estado, también si queremos gestionarlo desde un BMS, monitorizar desde un sistema de gestión central del edificio, pues siempre se puede conectar el variador a este sistema. Y ya para terminar, pues bueno, tenemos una envolvente metálica IP54, por lo tanto podemos instalarlo prácticamente en cualquier lugar. Este diseño compacto y en función de la potencia que se requiera, vamos hasta de 1 a 3 tamaños de envolvente. ¿Vale? Entonces, nuestra gama cubre desde 0,75 kilovatios hasta 15 kilovatios. Por tanto, llegamos a cubrir puntos de trabajo necesarios de hasta 78.000 metros cúbicos hora con una presión ya de entrada de 250 pascales. ¿Vale? Rara vez se conseguirá una presión cero porque si se instalan los elementos que se deben instalar, es difícil que la presión sea cero en el sistema. Pero ya para dar una guía, una orientación de hasta dónde puede llegar este control, tendríais un valor orientativo. ¿Quiere decir que solo podemos cubrir hasta aquí? No, ni mucho menos. Este equipo está pensado para poder ser ampliable, pero en algún sitio teníamos que poner la línea. Entonces, en 15 kilovatios hemos dejado que sea ya un equipo serie y a partir de 15, pues tendríamos que hacer bajo pedido, ¿no? Como proyecto concreto. Del mismo modo que si estuviésemos ante un caso de edificio de gran altura, para compensar los gradientes de presión por el efecto chimenea, ¿vale?, que tranquilamente nos podrían dejar una descompensación de presión interna en la escalera de 20 pascales, pues también se hace bajo pedido un equipo especial para contemplar esta situación y poder mantener una presión homogénea dentro de todo el hueco de escalera. Entonces, si comparásemos nuestro equipo contra otros que hay en el mercado, algunos competidores, pues bueno, tendríamos que la mayoría, esto no es exclusivo a un competidor concreto ni a un producto concreto, esto al final hemos hecho una selección de los puntos que lo diferencian, ¿vale? Entonces, la mayoría de equipos no disponen un control manual para bomberos, por tanto, la posibilidad de controlarlo al margen de las señales de detección no suele existir, o por lo menos no existe en las gamas de entrada, ¿vale? Entonces, desaparece el modo on y generalmente desaparece también el modo off, el paro del sistema, ¿vale? Por otro lado, la mayoría también disponen únicamente de piloto de tensión y de incendio. Nadie sabe si el ventilador está encendido o no, nadie sabe si algo ha fallado. No suelen tener salidas para saber desde una ubicación remota si esto está operativo o no está operativo. No se suele tener la programación para la activación de una ventilación de salubridad si se quisiera. El modo incendio que inhibe sus protecciones, esto es algo inherente a todos los sistemas de protección contra incendios, por lo tanto todos lo deberían tener. Pero vemos que no tienen ni comunicación mediante protocolos Modbus u otro tipo de lenguaje, ni la envolvente acostumbra a ser metálica, ni con este grado de estanqueidad. También vemos que en muchos casos las gamas acaban quedándose en 2,2 o 4 kilovatios, en algunos casos 5,5. Y en este caso,
no lo he indicado porque todavía lo estamos terminando, pero este cuadro se podrá operar de forma remota a través del accesorio PDS-REM, que saldrá prácticamente a la par que el cuadro, que lo que permite es replicar los pilotos y selectores que se pueden ver en el frontal para que en caso de que este cuadro esté instalado en una zona que no sea tan accesible para los servicios de intervención, se conecta este cuadro remoto, es una caja mucho más pequeñita, y a partir de aquí pues ya se puede instalar esta caja donde uno estime conveniente para hacer lo mismo que podría hacer teniendo el cuadro delante. Si no puede acceder a él, podría hacerlo desde el cuadro remoto. Exactamente lo mismo. Y luego me gustaría, por así decir, cerrarlo con dejándose este regalo, esto que va a llegar pronto. Yo no creo que nos demoremos más de un mes, mes y medio, en poder ofreceros una calculadora para sistemas de diferencial de presión. Esto se accedería a través de nuestro portal de selección EasyVent, de la misma forma que ahora mismo se puede seleccionar un ventilador, pues se podrá, si uno quiere utilizar nuestra calculadora, ir a través de la calculadora, y si cada uno tiene su propia calculadora para estos cálculos, pues se selecciona el producto, se selecciona el ventilador y automáticamente, indicando que es para sobrepresión de escaleras, se le asigna el PDS control en cuestión. ¿Vale? De esta forma intentamos facilitar un poco también el trabajo de los proyectistas y de los instaladores. Y con esto ya yo daría por concluida mi presentación. A partir de aquí os doy las gracias por vuestra paciencia. Sé que no es fácil estar delante de una pantalla que prácticamente no se mueve y escuchar un tono de voz relativamente monótono. Ya lo siento. A partir de aquí yo ya abriría el turno de dudas y consultas. Y cuando gustéis. Perfecto. Pues me comunica mi compañero bueno, que prácticamente no hay consultas, las pocas que pueda haber o que puedan llegar más adelante, cuando hayáis tenido un poco de tiempo para madurar todo esto. Os invitamos a que nos mandéis un correo, nos llaméis y os atenderemos lo antes posible. A partir de aquí, dentro de poco haremos un comunicado oficial cuando el equipo esté listo para su venta y si hace falta, bueno, pues no dudéis en llamar a nuestro servicio. Siempre os asesoraremos de la mejor forma posible. De nuevo, gracias por vuestro tiempo y espero que os cuidéis mucho. Un saludo. A lo largo de más de 60 años, en Soler y Palau Ventilation Group, gracias a la fidelidad a unos valores, al talento de los profesionales y a la confianza de nuestros clientes, nos hemos convertido en líder mundial en la producción y venta de ventiladores y sistemas de ventilación. Porque proponemos la solución más eficiente a cada problema, con el valor añadido de la calidad y fiabilidad. Todo ello apoyado en 6 centros de I+D ubicados en España, México, Estados Unidos, China, Singapur y Brasil, que coordinados desde la sede central dan cobertura a nuestras empresas en todo el mundo, todos ellos equipados de laboratorios homologados por AMCA y dotados de personal especializado y los medios técnicos más avanzados. Nuestra filosofía global y una política de proximidad son algunas de las claves de nuestro éxito, porque nadie conoce mejor los mercados locales y sus necesidades como los profesionales que tienen el contacto directo.